Bueno, buenas tardes, Guillermo. ¿Cómo te Buenas va? tardes. Muy bien, muy bien, muy ¿En bien. algún lugar de la ciudad de Montevideo? Sí, en la ¿Entrando esquina a de la Yara y primavera? Durazno. Yara y Ahí va. Durazno, Y estacionadito. adentro del coche. Bueno, abro el 10º capítulo de este podcast de Sesgos. Te agradezco por el tiempo. Y para los que no te conocen, corregime vos. Sos Dale. periodista y en realidad te invité porque desde el año pasado hemos hablado durante la pandemia por temas varios. Pero me acuerdo de haber leído un artículo tuyo publicado en El País el año pasado, el 2021, que no era el primero, era el segundo, de una serie de artículos sobre una temática que te interesa desde hace mucho tiempo, que es el tema de la cocaína y el narcotráfico detrás de la cocaína. Quería empezar con eso y comentarte, te voy a mostrar, voy a compartir pantalla un segundito, para también los que estén viendo esto puedan después acceder. Yo voy a dejar el link. Pero los titulares nomás, este es del fin del 2020, corregime, este que se titula Cocaína Universal, La cocaína universal, Ujú. y el subtítulo es Jamás se consumió tanto, jamás se produjo tanto, el tráfico de la droga ha mutado como industria y se ha adaptado a los nuevos tiempos. Así lo ha hecho. Y el segundo artículo, que es más reciente, también en El País español, es la guerra contra las drogas. Medio siglo de derrotas para América Latina. Y ahí contás que hace 50 años Nixon declaró las drogas al enemigo número 1 de Estados Unidos y puso en marcha una maquinaria burocrática y propagandística que ha transformado la vida en América Latina. Documentos y expertos de la región dibujan el recorrido de un fracaso rotundo. Producción, salud pública, violencia e inclusión. Todo empeorado desde entonces. Y ahí, bueno, hace unos ratitos me estaba diciendo que te cuesta definir el problema. Contame un poco de eso. Bueno, porque, digamos, muchas veces cuando hablamos de drogas no hablamos de nada. Es como un significante sin significado, o un significado con múltiples significantes. Entonces, digamos, a ver, decimos droga, pero no estamos diciendo qué tipo de droga. Decimos droga, con la droga enferma de la sociedad, pero no decimos, digamos, cuáles son las causas de esa supuesta patología. Decimos que la droga enferma, pero no podemos distinguir el uso del abuso. Decimos, hablamos de droga y queremos aglutinar muchísimos problemas que tienen que ver con la gobernabilidad, con la corrupción, con la democracia, con el sistema de justicia, con la marginación, con la inequidad de la sociedad. Hablamos de droga, pero muchas veces no hablamos de las causas de los delitos, de la causa del delito. Muchas veces escuchamos hablar de drogas y como un elemento corrosivo digamos, en distintas áreas de lo social, o de lo económico, o de lo político, incluso hasta de lo cultural. Y nunca escuchamos hablar de los criminólogos, cuáles son las causas de ese delito, ¿no? Entonces, de hecho, en este momento ahora está habiendo entre algunos políticos que uno los escucha como muy antagónicos, un acercamiento, porque hay que combatir la droga. Esto de la droga siempre es en plan guerra. Y cuando hablamos de la guerra, la población civil, vos, yo y los que están escuchando y cualquiera, no intervenimos en ese debate, porque es un asunto militar, es un asunto cuya palabra, cuya expertise, cuyas políticas públicas están vedadas al entendimiento, a la acción de la sociedad, porque esto es una guerra. Entonces, en la guerra entienden los especialistas en inteligencias, llamémosle así. Y la primera inteligencia que interviene en este discurso sobre drogas es una inteligencia que es discursiva, que está, que está enmarcada en una estrategia militar, porque es una estrategia militar, lo decir que hay una guerra y que hay una guerra contra las drogas, es militar porque, digamos, a partir de la Segunda Guerra Mundial,
sobre todo en América Latina, pero también en otros territorios, digamos, del sur global, aparece una maquinaria propagandística y de guerra que va entrometiéndose en los asuntos de seguridad interna de decenas de países, con la excusa de combatir la droga, que si uno mira cuáles han sido los resultados, por poner un mojón, hace 70 años cuando se empezaron a firmar las primeras convenciones internacionales contra estas drogas, todo ha empeorado. O sea, el consumo, el abuso, el poder que tienen los grupos criminales, cómo los grupos criminales se han metido en el Estado, cómo los grupos criminales consiguen los mejores abogados, consiguen pasaportes, como el caso de Marcet, consiguen financiar sus campañas políticas, como puede llegar a ser el caso de Uruguay, porque en Uruguay los partidos políticos no han votado en el Congreso, donde ellos están habitualmente, una ley que sea transparente con de dónde salen esos fondos. Entonces, cuando hablamos de droga hablamos de muchas cosas, no hablamos de nada, es una palabra que bueno, nos aglutina en torno a una serie de sentidos que están muy vacíos, y que ocultan verdaderas problemáticas a las que no le estamos prestando atención y que creemos que no se solucionan. Por ejemplo, los tratamientos, ¿no? ¿No? Porque esto, o sea, no hay estudios, y me gustaría chequear esto contigo, que sos médico y que sos epidemiólogo. O sea, no hay estudios que digan que los tratamientos funcionan, o que no funcionan, o algo. No hay números. Entonces, a la juventud descarriada, que es por lo general una juventud que o tiene problemas, digamos, de índole psicosocial, digamos, pero que es usuaria de droga, se dice, no, mi hijo se droga, entonces el problema es la droga, no, el problema es la familia, el problema es la falta de oportunidades, y muchísimas cosas, y estoy generalizando también cuando digo esto, ¿no? Entonces, y esto también se ve en la psicoterapia cada vez más, ¿no? O sea, uno habla con psicoterapeutas de esta generación, de estas últimas camadas, y ya los especialistas no ponen el eje en la sustancia. Antes se patologizaba esto muy fuertemente, el uso. Y durante la dictadura, gente de todas las clases sociales iba a parar al Vilar de Bo y les daban trementina, y los tenían inmovilizados durante 3 meses, por el simple hecho de que fumaban un poco de porro muy de vez en cuando, porque ni siquiera había dealers en los 70. Entonces, hemos creado un problema. Yo no digo que sea adrede, no digo que sea culpa de nadie, pero como sociedad hemos creado un problema, y que oculta que quiere ocultar los síntomas de otros problemas que por ahí son. Mirá, porque estás tocando un montón de temas, ¿no? Hace 100 años la heroína y la cocaína estaban en las farmacias. Claro. O sea, había gotitas para el dolor de barriga que eran de cocaína, el dolor de muela de los niños, se recetaba, estaban en los hospitales, todavía están los hospitales pero era de uso público, digamos. Hoy en día, si querés recetar algún derivado, algún opiáceo, necesitas una receta, está todo mucho más controlado. Pero vos, más allá de que la droga, como vos decís, es tan vasto y tiene tantos niveles, vos estos artículos que hacés y estos análisis, vos vas a un nivel más macro, ¿no? Vos vas al tema tráfico de drogas, problema que genera a nivel de las sociedades y el fracaso de las sociedades, que por lo que me estás diciendo en realidad hasta ha fomentado, ¿no? Porque vos decís, che, hubo una guerra que se declaró hace 50 años, de la época de Nixon, en plan bélico, ese es el discurso, ¿no? Esto es una guerra, ustedes no participen, y no ha dejado de crecer este mercado, digamos. Vos paseás por toda América Latina, te vas desde Sinaloa, ¿no? Desde allá, México, bajás hasta las rutas nuevas del narcotráfico, donde nuestro país, Uruguay, está metido. O sea, abarcás o tratás de abarcar una cosa enorme que discursivamente tiene como una cosa bastante patética, que es una guerra. Esto es una guerra, el Estado se tiene que hacer cargo, Sí. pero tampoco nadie dice que es un fracaso, o por lo menos no se reconoce el fracaso y tampoco se ven muchas salidas. Yo lo que
me pregunto es, primero, ¿qué te motivó a vos meterte en este mundo? Porque yo leo tus artículos y digo, este no es el falopero de la esquina, ¿no? Que tiene un problema, o el hijo de mi tía, o un familiar mío que entró en adicción. No es eso el problema. El problema es mucho más grande, está metido en la sociedad. Es legal de alguna manera. La pata del narcotráfico y este mercado de la droga es parte de nuestra sociedad en lugares que menos pensás. ¿Vos cómo te metiste en este mundo y qué cosa te ha sorprendido? Digo, ¿te sorprende algo hoy en día del mundo del narcotráfico? ¿Me explico? Sí, lo que pasa que, o sea, primero, yo me metí porque justamente me parece que las categorizaciones que tenemos para explicar lo que nos pasa como sociedad son, son escasas, son muy escuetas y nos pasamos patinando entre lugares comunes cuando hablamos de droga, que repito, es una palabra que cada vez me gusta menos de usar, y no explicamos nada, esa es la verdad. Entonces, no sé, yo cuando era joven, a ver, el uso de drogas ocasionaba muchísimo sufrimiento en las familias, en muchas familias. Y, y creo que ahí quise entender por qué. Todavía no lo entiendo, ¿eh? Pero veo que muchas veces, Vos decís el problema del adicto en una familia. no, ni siquiera. O sea, adicto también es otra categorización que a mí me rechina un poco, porque ¿qué es un adicto? O sea, un tipo que no puede dejar de consumir algo. Eso sería un adicto y que se está creando un problema a la salud, porque entonces en ese caso, digamos, yo veo como mucho más adicciones en otras cosas. Si uno mira los números, no sé, por decir algo, de muertes por problemas cardiovasculares derivados de una mala alimentación, es que no puedo parar de comer chips toda mi vida y salamines y cosas que me fueron tapando las arterias, ¿no? Entonces, en cambio, cuando Bueno, el hablamos tabaco. de Ahora que adicción estos días se ha con hablado las... tanto de tabaco, Claro, tabaco, alcohol. cuando hablamos de una adicción a justamente un par de sustancias que son de tráfico internacional controlado, y las asociamos a una serie de consecuencias, no estamos haciendo honor a la verdad. Y como periodista, eso me parece grave en el sentido de que es facilísimo y muchos periodistas lo hacen, ¿no? Lamentablemente, que es como, y así es como ha crecido esta idea, de decir, bueno, no, a ver, no sé, podemos leer cualquier diario en la sección policial cualquiera de estos días, en cualquier lugar de América Latina, y nos vamos a encontrar con las mismas noticias, donde siempre se equipara a estas sustancias de tráfico controlado con crimen, por resumirlo, ¿no? Y una compulsión de ese usuario que lleva a hacer ese crimen. La realidad es que si uno ve, por ejemplo, a un usuario de pasta base que se ven acá en casi todas las esquinas del centro de Montevideo, un usuario de pasta base es incapaz de levantarse del cordón de la vereda. Es incapaz porque farmacológicamente no puede hacerlo. Después en la fisura van y roban. No está comprobado. Quiero decir, hay chicos que sí tienen problemas, que roban la casa, eso ha pasado, eso pasa. Ahora, es verdad que probablemente la sustancia potencia algunas cosas, pero también es realidad que nadie se quiere hacer cargo de ese núcleo psicótico que tiene ese botija. Entonces decimos, no, son las drogas. Bueno, habría que ver qué es lo que es, porque si es por las drogas, en este país el 20% de la población o más las conoce y las usa habitualmente. Sin embargo, esa gente no sale a matar Si no está niños, el digamos, ¿no? 20% de la población afanando, robando y haciendo crímenes. Claro, entonces hay problemas que tienen que ver con la ansiedad, que tienen que ver con la compulsión, no sé, yo prefiero hablar de esas cosas antes que hablar de adicción, porque después lo que ha pasado es que, y vuelvo a lo de por qué yo empecé con esto, yo me acuerdo que cuando yo tenía 14 años, la amiga de una amiga que fumaba a veces marihuana terminó internada en una clínica de Remar, creo que era, y le prohibieron comer carne, la tenían encerrada, no podía haber visitas, eso es como privación
ilegítima de la libertad. Y eso sigue pasando. Porque fumaba Eso marihuana. sigue pasando. Y ahora que hay, además, quieren institucionalizar esta cosa con lo de la internación compulsiva, involuntaria, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque primero a la persona marginal le estamos negando una perspectiva social. Después, cuando trata de buscar placer en una vida problemática, se lo criminaliza. Y luego se le quiere privar de la libertad muchas veces, ¿no? Entonces es difícil esto tenemos que, como sociedad, me parece que entender un poco mejor de qué hablamos cuando hablamos de droga, de qué hablamos cuando hablamos de adicción, compulsión. Hay que estudiar más psicología y leer menos los diarios. A eso quiero, ¿no? O sea, hablar más con esa gente que está ahí, como en esa primera línea. Que claro, ¿quién se puede pagar un psicólogo hoy? Bueno, evidentemente no es esa población. Entonces, a esa población, ¿cuál es la oferta terapéutica que se le brinda? En este momento, a las personas que tienen problemas de adicción, como le dicen, y están en situación de calle, lo mandan a los cuarteles del Ministerio de Defensa. Entonces, de verdad, ¿de qué hablamos cuando hablamos de droga? A mí me Por lo hace acordar a general, las levas del vos siglo XIX cuando se llevaban a los pibes que no tenían mamá ni papá para los cuarteles. O sea, eso. no, ya que me levantaste el centro, desde el punto de vista médico, yo no soy psiquiatra, no suelo trabajar con personas con problemas de adicciones a drogas, de cualquier tipo de drogas, de psicofármacos, bueno, drogas de consumo tipo cocaína, etcétera. Básicamente, como a grosso modo, el problema personal surge cuando ese consumo determina dificultades en la vida cotidiana de esa persona. Cuando es ese consumo. Y muchas veces, como vos decís, es muy difícil de determinar. Si es que la persona ya estaba con problemas y empieza a consumir secundariamente, no es la droga la causa de la disrupción en su vida habitual, pero después tiene un aspecto médico, puramente médico, que es generar lo que se llama la dependencia de una droga, ¿no? O sea, ante la deprivación del consumo de esa sustancia X, se Sí, genera una enfermedad somática, ¿no? Empieza a desarrollar sí, síntomas por la dependencia física que tenía. ¿Y qué es la dependencia física? Es la necesidad de con el tiempo cada vez consumir más para consumir más dosis, digamos, de la droga que sea, para claro. mantener o para lograr un efecto X. No, Llámese. yo no soy especialista en salud y tampoco quiero hablar de más. Y seguramente muchas de las cosas que alguien que conozca estos temas está escuchando, decir, este está diciendo cualquier cosa y tienen razón. Quiero decir, acá nadie es el dueño de la verdad, yo menos. O sea, pero lo que sí muchas veces veo de ese tipo de perspectiva es que, por lo general, lo que vos me describís, Sebastián, es un episodio agudo. Entonces, O a, a- crónico, no, al revés, con la pero crónico exposición con esto, mantenida, con la exposición mantenida, lo mismo, y a la necesidad de ir a buscar esa droga, se empiezan a generar un montón de aspectos. Ahora, para ir en tu línea de razonamiento, vos decís, en Uruguay el 20% de los adultos consumen habitualmente, saben que consumen. Ahora, el 20% de los adultos no desarrollan dependencia física ni síntomas cuando no tienen esa claro, droga. ¿Me porque explico? con esto Ahora, de el las drogas, como con, 20%, perdona, el 20% de los adultos es un grueso de población muy importante que sí van a ese mercado de drogas. Ahora puede ser muy parcialmente lícito de ir a comprar marihuana, pero la mayoría lo consigue en el mercado ilegal. O sea, se genera un negocio. Siempre hay un negocio claro, detrás. sí. Ahora, claro, lo que pasa es que cuando hablamos de esto de las drogas o cuando hablamos del delito, ¿no? Porque a veces son nociones que son equiparables en el discurso, prácticamente sinónimos, siempre nos centramos en lo que hace una minoría. Es como lo del fútbol. Cuando van y rompen el Parque Central, siempre hablamos de eso y no sé, el gesto que tuvo Suárez o de qué es lo que jerarquizamos cuando hablamos de algún tema. Y cuando hablamos de drogas siempre jerarquizamos una porción. Por ejemplo, en el debate sobre la legalización del cannabis hablaba que las personas que tienen una tendencia a desarrollar brotes psicóticos no deberían consumir cannabis. Claro, por supuesto, pero no nos podemos quedar en eso, porque las personas que tienen una tendencia a tener un brote psicótico, de los que describen, son, no lo sé, ahora no soy epidemiólogo, pero son el 0,01 del total, o menos.
Entonces, quiero decir, no es que no sea importante, es importante que cada quien conozca cuáles son los riesgos, pero acá nos pasamos hablando de riesgos, cuando los riesgos están en esta esquina de la pantalla. ¿Y todo esto qué es? O sea, hay un gradiente que va de ese riesgo al placer. Y de lo que no hablamos es el placer. Porque la gente no se quiere matar cuando usa drogas, quiere tener placer. Tanto el chico que está en la No. calle como el que festeja la Navidad o lo que fuera. Y hay que sacarse la careta porque estas drogas, nosotros estamos hablando de cannabis y de cocaína. Hoy en la calle ya hay muchas otras drogas. Y muchas veces los adultos, por querer centrarse en esas cosas minoritarias, se pierden de saber qué está pasando con la gente joven y de conversar con sus hijos de estos temas. Porque después lo que pasa es que, mi hijo se droga, lo voy a mandar al reformatorio y lo sacan peor, porque no tuvo chance de nada, le van a decir que es adicto para toda la vida, o sea, que se cronificó, y muchas veces sin criterio, o sea, con todo lo que tenemos que agradecerle como sociedad a los médicos, pero la perspectiva, digamos, científica de los especialistas en salud, por lo menos hasta finales, mediados, algunos, muy poquitos, mediados de los 90, algunos especialistas en salud, era francamente de otra época. De otra época donde no primaba la ciencia, primaba la superstición. Entonces, también tenemos que todos, yo creo, digamos, llamarnos o sea, sincerarnos, y sincerarnos con la sociedad y con quienes están a nuestro alrededor. Y hablo de las personas que usan drogas. O sea, te noto preocupado, obviamente, ¿no? Preocupado por la gente que usa drogas, en este gradiente de personas que usan drogas, ¿no? De las miles de personas. O sea, vos estás sentado ahí, afuera acá de mi casa, debe haber gente consumiendo, sabés que hay un gradiente, hay gente que le da placer o busca placer, otros buscan una desconexión de la realidad que les toca vivir, que ese es el principal problema. Ahora, a nivel más alto. Pasa que hay realidades, perdón Sebastián, que te interrumpo, Sí. que son verdaderamente para salir corriendo. O sea, yo por mi trabajo empecé trabajando en los cantegrines en el año 2002. De verdad, no sé, dame aguajane para inyectarme. Yo quiero salir de ahí. Si la única posibilidad que tengo es inyectarme vino, ay, sí, es súper dañino para mi cuerpo, todo el mundo lo sabe. Pero de verdad, qué situación horrible. O sea, la gente que está en la calle, yo no sé cómo dormir en la calle, pero la pasta base está. Y uno, ¿quién es para decirle, no, esto te está haciendo mal? Esto me está haciendo mal. Muchas veces se dice, no, la gente que está en la Todo el calle, no, resto qué horrible. No comen porque se drogan. No se bañan porque se drogan. Duermen en la calle porque se drogan. No duermen en la calle porque no tienen casa. No No tienen se bañan techo, porque no claro. tienen ducha. No comen porque no tienen comida. Se drogan con pasta base porque no se pueden drogar con cocaína como de calidad, como se droga la gente que la puede pagar o la gente que llega. O sea, yo creo que lo que me parece de esto es que muchas veces somos injustos con los demás y la categorización de drogas lo permite, lo habilita. O sea, vos invitas a una a una dimensión del real problema de ir a ver por qué Caso por caso. la enorme, no, pero poblacionalmente hablando, Sí. la enorme franja de pobres, y yendo a América Latina, que estamos llenos de pobres, la pobreza nos inunda, y claro, vos estás invitando al camino de razonamiento inverso. Decís, vos, el tipo no es que empezó a consumir y estaba bien en su vida, tenía techo, comía, tenía una familia estable, trabajo. Claro, No, eso no es al pasa. revés. El nivel de vida es tan deteriorado de Exacto. base que termina acudiendo desde el pibe que vive en un cantegrir acá, sin agua, sin comida, sin laburo, Sin perdió el padre. liceo, sin padre, están a los tiros en el barrio, hasta aquel que está en Estados Unidos, en un barrio bajo, inyectándose fentanil, que es Que no saben, lo que que se inyectan el acude. fentanilo porque no saben. También porque eso es parte de la prohibición, o sea, está adulterado. En Estados Unidos, en este momento, mueren aproximadamente 70.000 personas por año por sobredosis por fentanilo. ¿Pero por qué? ¿Porque la gente se quiere matar? No. ¿Porque la gente se quiere intoxicar? No. La gente busca, con la misma dosis, busca el mismo placer de siempre y lo que se encuentra es con la sobredosis, porque esta
sustancia está adulterada con fentanilo, y el fentanilo es unas 10-12 veces más potente, más agresivo con el cuerpo. Por eso muere la gente. Que son epidemias ocultas, además, ¿no? O sea, en Estados Unidos una de las Bueno, principales hoy hoy causa sí, de muerte ¿no? el fentanilo, que también Sí, sí. surgió a través de la receta legal de algunos laboratorios. Ahora no quiero mentir porque no me acuerdo de memoria qué laboratorio, que fue el que empezó a recetar, bueno, opioides de forma legal. Y eso Sí, por cualquier cosa. derivó en la receta y a la generación de adictos. O sea, el sistema sanitario también genera adictos, motivado también por la industria, digamos, la industria Sí, farmacológica legal. de hecho acá si uno habla con la gente del CIAT, por ejemplo, ellos siempre refieren que los únicos que son adictos a los opiáceos acá es el personal de salud, digamos, porque son los que tienen acceso, ¿no? Y de verdad que hay algunos casos, pero bueno, yo qué sé, no sé también. Ahora, Debe ser difícil estar de guardia. no, ¿qué? A ver, primero, para contestarte esa, nosotros los médicos, los que trabajamos en la salud, somos parte de la sociedad. Chau, no esquivamos. Somos parte de. Somos todos, los médicos somos también enfermos. O sea, somos potenciales pacientes de nuestros colegas. No hay que sacarse o ponerse la capa blanca de que somos puros y que no. No, tenemos los mismos problemas al mismo nivel de adicciones de distinto tipo, como decís vos, no es solo las drogas ilícitas, sino que también hay burnout, problemas de salud mental grave, Sí, lo sí, que te digo. claro. Ahora, para ir a tu razonamiento y estos análisis que has hecho de la problemática del narcotráfico y de cómo se metió, y hoy en día América Latina es como sinónimo del narcotráfico. Y ahí vos nombrás en uno de los dos artículos, no me acuerdo cuál, y decías, encima tenemos la caricatura en Netflix de que los grandes líderes de los cárteles, por ejemplo, son famosos, son vistos como algo bueno, Ah, ¿no? Llenan de suscriptores nuevos a Netflix porque son muy vistas esas seriales. Y uno viaja por Latinoamérica y en realidad volvés a lo que decías hace un rato. La mayoría de los que entran a esos cárteles, y te invito a que escuches el último sesgo con un compañero, colega de Medellín, que me habló de toda la historia de su infancia en Medellín, los niños ahí no tenían otra. O arrancaban ujú. para el cártel o se quedaban en la pobreza. Eran pocas las opciones de vida que tenían los niños ahí. Claro, después está la figura de Pablo Escobar, la mítica, encima ahora, 30 años después, están todas las series de Netflix que todo el mundo mira y que idolatra a esos reyes de alguna manera del barro, ¿no? Que Sí, sí. terminaron saliendo de esos y siendo gente hiperpoderosa. Eh, ¿Para dónde va esto? ¿Vos tirá, No tengo idea. o para dónde no va? Muchas No veces es más sé. O importante saber sea, yo hacia creo dónde no que va esto. hay dos cosas, me parece lo que decís. Uno es, ¿para dónde va el imaginario? El imaginario deseable sobre las drogas, ¿no? O sea, creo que tiene que ver con el deseo. Hay deseos que nos potencian y nos hacen bien y hay deseos que nos destruyen, ¿no? O sea, que nos pueden destruir, que son potencialmente destructivos. Entonces, ahí me parece que si queremos el deseo que nos hace bien, tenemos que hablar de estas cosas sin problema. Tenemos que buscar un mecanismo como sociedad para que la distribución y el acceso sea seguro. Eh, y eso es lo que yo me imagino en el futuro, por decirlo en 15 segundos. El acceso Después, a las drogas, digamos, a las sí, drogas sí, 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 porque que, la gente que ya busquen accede a las placer. drogas y va a seguir Ah, accediendo y las drogas ahora se diseñan en los garages, ahora no, hace 15 años. Y no me acuerdo el número ahora, pero es como que, o sea, cada mes los pibes con su computadora en el garage de la casa diseñan 100 drogas distintas por mes, con cosas que compran en el supermercado, en la droguería, con bicarbonato de sodio, no sé, ¿no? O sea, esto va a seguir, o sea, porque siempre estuvo, y una sociedad libre de droga es como decir una sociedad libre de deseo y de placer, entonces no es posible, por suerte. Pero claro, en el camino sufre gente, por varios motivos, y uno es ese, a mí me parece el más grave. Me parece el más grave cuando
cuando estos chicos en Medellín o en algunos barrios van entendiendo que la forma de ascenso social, de consolidar lo que todos queremos, la mayoría de las veces, que es sencillo, tener un hogar en paz, con lo que vos quieras, con lo que el fruto de tu trabajo te dé, o puedas, en términos justos, en condiciones justas, y puedas desarrollar tu vida en tu hogar. Es tan sencillo como eso, y tan complicado para un montón de gente. No me quiero engañar. Entonces, hasta que creo que no garanticemos las condiciones de vida básicas para muchísima gente, esto va a seguir empeorando, pero no por la droga, va a seguir empeorando por la inequidad que estamos generando en la sociedad día a día. O sea, es eso, y vuelvo a lo del principio, o sea, de verdad el problema no es la droga, porque si el problema fuera la droga, esto sería, ¿no? Otro planeta, ya no hubiéramos extinto. O sea, la Entonces, droga no generó la situación en la que la gente vive. no, quizás Es la sí en gente que vive excepciones, así quizás sí que acude a las drogas. excepcionalmente, Ahora, las drogas empeoran todo. Eso es real. O sea, las drogas empeoran o cuando no, entra o no. o Ustedes no. usan las drogas todo el tiempo para calmar el dolor, o sea, la droga mejora. Por eso hay que ver qué hablamos cuando hablamos. La droga de tráfico ilícito, ¿de cuál estamos hablando? Porque si estamos hablando de la pasta base, yo qué sé, no sé, a mí no me gusta. Pero no puedo condenar al tipo que la está fumando ahí y es el único acercamiento a algo de placer, aunque sea por 10 segundos. Mirá qué miserable, o sea, qué miserable, qué placer tan miserable que lo querés por 10 segundos. O sea, es verdaderamente, ¿no? Qué vano, qué efímero, qué instantáneo. ¿A dónde llegamos? A querer desear una porquería por 5 segundos, ¿no? Pero yo no quiero condenar a ese tipo. Y habría que estudiar bien si ese tipo farmacológicamente o en realidad lo que le está pasando es que no está comiendo bien. No, no sé. Yo soy de las ciencias sociales más que. Y lo veo desde el lugar de observador y de hablar con ellos. Yo hablo con ellos, yo los miro a la cara, yo les doy la mano. Yo sí los puedo ayudar ayudar en realidad es horrible, porque casi caridad no ayudas nada. Pero si les puedo colaborar con eso, o si yo trato de colaborarlos con la mirada, con estrecharle una mano, con escucharlos. Y ahí encuentro una historia de vida que no es la del falopero que va a matar a tu hija y la va en la esquina del barrio. No, son otras historias las que hay ahí. Entonces a veces nos dejamos llevar como por esa narrativa del televisor en horario central y es nefasto. Es nefasto porque nos alejamos de nuestros iguales. Nos alejamos, nos alejamos. Y la droga, y sí, claro, porque si vos sos ansioso y tomás cocaína todos los días, claro. Además de que con los años vas a tener un deterioro cognitivo importante, ¿no? Además de que distintos órganos de tu cuerpo van a sufrir. Pero cuando todo tu cuerpo ha sufrido tanto y cuando tu dolor psíquico es tan grande, es hasta deseable, y lo voy a poner en términos así como, es hasta deseable la muerte, aunque sea en términos inconscientes, ¿no? Para mucha de esa gente. Entonces, es eso, es como, yo creo que hay que mirarlo más como un fenómeno psicosocial que como un causa-efecto, ¿no? O sea, me drogo, todo funciona mal. Ahora O hay me drogo gente, para ocultar. ahora hay gente que es poca, a nivel poblacional es poca, que hace mucha guita con esta, ¿no? Obvio. Y guita, y guita, y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más margen de ganancia, y existen. Sí, Y sí, sí, además, fíjate, aparte muchos fíjate, capaz perdón que ni que, se drogan. no, pero aparte, o sea, fíjate esto, pensá en todos los hogares de América Latina que están convencidos que el problema de su hijo es que se droga con la droga del momento, con la droga que la televisión dice que es la que le hace mal a los pibes y los va. ¿Y cuántas familias de esas no entienden de estas, o sea, la complejidad del asunto, la complejidad de lo que le puede llegar a pasar a un hijo, ¿no? La cantidad de variables, reducimos todo a una variable. Yo no digo que esa variable no sea importante, pero digo, no podemos reducir a un. Y esa gente vienen los salvadores y le dicen, no, interná a tu hijo, porque se va a salvar, porque el problema de tu hijo es la droga. Y los internan. Muchas veces los privan de la libertad. En Brasil hay escuadrones que los secuestran de las plazas en Ecuador estos centros se prenden fuego literalmente todos los años. En México
En México se lo llevan a unos establecimientos que son de lo más indigno, donde los torturan, donde los privan de la alimentación, donde muchas veces tienen que soportar que los pandilleros del barrio ingresen a ese lugar para pegarle a alguien, para maltratar a alguien. Han habido masacres también, sin personal de salud, sin personal ningún tipo de nada, sino con simple ex adictos que se creen con la potestad de andar curando como si fueran prácticamente un santo, ¿no? Y esos servicios son carísimos, es un salario mínimo para todas estas poblaciones. Y en Uruguay hoy uno de esos servicios debe andar en 40 o 50 mil pesos. Arruinás una familia con eso. Yo no digo, repito, que esto no se necesite. Yo creo que evidentemente se necesitan abordajes de salud, pero me parece que los de ahora no están dando el resultado que deberían de dar. Y que todos estos privados que se hacen los milagrosos también tendrían que ser mucho más auditados por el Estado, por los estados. Pero claro, en países donde los estados son más débiles, en Uruguay dentro de todo, hace 2008, 2003 son los primeros decretos para empezar a pedirle algo de personal sanitario que los empiezan a inspeccionar. Y somos los países que están mejorcitos. Pero ¿cuánto sufrimiento se ha derramado en nombre de las drogas? No por las drogas, sino en nombre de las drogas. Ahora, vos has focalizado, o sea, ¿por qué es la cocaína? O sea, acá en Uruguay poca gente sabe que acá le decimos merca, uno de los términos es merca. Y merca viene de Merck, que es un laboratorio. Porque es lo que te decía que hace mucho tiempo, hace no tanto tiempo, pero hace unos decenios, era una droga utilizada por los laboratorios en productos odontológicos. Eso. La merca, distribuida por Merck, por eso se le decía, para fines legales, hoy en día es como la reina. ¿Cómo la cocaína? ¿Por qué fue la cocaína, primer cosa? ¿Qué tiene esa droga para ser tan famosa y ser como el enemigo público número uno, digamos? Porque así como en los 80 y 90, cuando yo era adolescente, era el faso, ¿no? La coca era más inalcanzable, capaz que para el joven. Hoy la marihuana no está tan mal vista. Acá en Uruguay se legalizó, es normal ver gente fumando, no como en aquella época. Ahora, la cocaína es la reina y es el enemigo público número uno. ¿Qué tiene esa droga? Digo, porque estuvimos hablando del fentanilo, que es un opiáceo también. Yo creo que tiene mucha prensa esa droga, ¿no? O sea, fíjate que todas las representaciones, como a nivel del imaginario público, son como gente de mucho dinero, ¿no? Está como equiparada al lujo, está equiparada al poder, está equiparada a un narcisismo exacerbado, está equiparada a lograr en alguna medida como un super estatus y a la locuacidad ¿no? Y a muchas cosas más que podría decir en ese El sentido. superhombre, ¿no? Ahí va, bueno, sí. Me aspiro 3, 4 De hecho, es de la misma época, ¿no? Soy superhombre. La síntesis de la cocaína y el superhombre de Nietzsche son de la misma época. Bueno, entonces, eso por un lado, y lo que, claro, vos decís, está, pero toda esta sustancia, ¿no? Digo lo que muestra la televisión, lo que ha mostrado la televisión desde la década de los 80. Entonces, esta sustancia te da esto, está prohibida. Ah, no, pero yo la quiero probar, si yo soy el uno, ¿no? Porque vivimos en sociedades súper narcisistas también. Entonces, no, yo lo quiero probar. Y bueno, ¿y qué? ¿No? Entonces, y lo otro es que es una sustancia que evidentemente tiene un montón de beneficios farmacológicos también, bueno, eso ¿no? está bueno, O ¿no? sea, aspirás merca y te vas a sentir un superhombre. sí, o bueno, cada cual evaluará, pero, o sea, también hay que darle a las sustancias el valor que tienen, ¿no? Porque también lo tienen. Ahora, claro, es como todo, el vino está bueno, pero yo no puedo estar tomando vino las 24 horas del día, ¿no? Pero está bueno tomar una copita, yo qué sé, yo me tomo la copita de vino y siento que mi nivel de ansiedad por la jornada laboral y por la ansiedad propia baja. ¿Y qué sería de nosotros como sociedad si no existiera esas copitas de vino, esa copita, etcétera, ¿no? Una cosa es una copa y con esto pasa lo mismo. Claro, en personas que tienen esa propensión, digamos, a la ansiedad y esto y no sé qué, o sea,
Sí, van de ahí, mambo, ahí tocaste un tema. repito, son los menos. Es lo menos, no miremos como ese fenómeno que ya lo tenemos como mega estudiado, porque es un sesgo también, ¿no? O sea, que el tipo que tiene, o la tipa que tiene ese problema, es real, sí, claro, pero no estamos mirando toda la foto, estamos mirando solo una esquinita, ¿no? Y lo otro que tiene la cocaína, es la prohibición. Todo el mundo la quiere probar porque todo quiere ser super yo, pero entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Los beneficios, por decirlo así, de estas sustancias se han expandido en todo el mundo y ahora se incorporaron nuevos mercados. En China un gramo de cocaína sale $400, ¿no? Acá en Uruguay no sé cuánto comprar, con $400 compras 25 gramos de cocaína, ¿no? Sí, Eh, sí. entonces, así, Europa del Este, Alemania, hay lugares donde se estabilizó y bajó un poquito, como España y Estados Unidos, y en otros mercados, bueno, y los mercados, los mercados de cocaína en América Latina también, ¿no? De las grandes ciudades. Este, en Australia también hay un consumo muy alto, entonces hay muchos países que se empiezan a incorporar y empiezan a montar sus propios negocios digamos, en los países de producción, ¿no? Y hacer todo el negocio. Como hace cualquier empresa, como lo hace cualquier empresa. Y eso Vos también va tocaste con... ahí un tema que es, o das entrever un tema que es, a ver, con el alcohol pasó, hubo ley seca, la época del Capone, alcohol siempre hubo. Drogas siempre va a seguir habiendo, ¿no? O sea, porque capaz que hay como una idea, un imaginario, que esa guerra va a terminar con el problema de la droga, un poco más, que te hace pensar de que no No, va a haber droga. fíjate que Pero en realidad, la droga humanidad nunca siempre había hubo. perdido las drogas hasta hace 100 años. Y no sé cuánto, la agricultura tiene 10.000 años, ¿no? Eh, o sea, y fíjate, todos los recursos que se invirtieron económicos, hablemos solo de lo económico, de lo financiero, mejor dicho, son tan grandes que son imposibles de mencionar, ¿no? O sea, son millones de millones de millones durante 50 años la etapa más fuerte, ¿no? Y se sigue apostando a eso, se sigue apostando a la policialización, a la militarización, y uno ve que nada bueno ocurre cuando pasa esto. O sea, en México ahora, en 5 años más se van a celebrar los 50 años de la verdadera guerra contra las drogas, que empezó en el año 78 con la Operación Intercept. Y desde ese entonces en México las cosas no han hecho más que empeorar, desde todo punto de vista. Ahora nos tenemos que mirar en el espejo con Paraguay. No están bien las cosas. Y Paraguay, el Estado paraguayo no ha cooperado, ha acogido de brazos abiertos a las recetas de las potencias extranjeras bueno, con las que dicen cooperar. Entonces, los países que han aplicado la receta mejor que nadie, a pie juntillas, que han hecho que han puesto muertos de los dos bandos, que han sacrificado la educación de sus hijos, porque en México lo que se ve es que hay deserción educativa y deserción docente, ¿no? O sea, que la esperanza de vida en un país como México se estancó para los menores de 20 años por primera vez desde la década de 50 por este tema de la violencia. Que los chicos no quieren ir a estudiar porque hay tiroteos, y, 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 y que la violencia en esos territorios dura hasta un año. Estoy hablando de papers, todos que salieron muy bien estudiados, que están en la nota que vos mencionaste. La violencia en los territorios dura, no es que vos mataste al líder de la banda narco y, no, bueno, tiene razón la policía, nos vamos a quedar tranquilos. No, no. La violencia se recrudece hasta un año en esos territorios. Entonces, o sea, yo conozco bastante el campo paraguayo, que he ido ahí también para ver qué es lo que pasa, y de verdad, o sea, está habiendo en este momento un proceso de violencia tan grande que, no sé, yo no quiero eso para nadie. O sea, creo que nadie, cuando lo conoces, es imposible que lo quieras. O sea, le ha pasado a expresidentes, ¿no? O sea, todos los expresidentes, cuando están en la presidencia se les complica, pero después son expresidentes, no hay que legalizar las drogas. Por algo es también, porque de verdad que nos estamos enfrentando a un problema fuerte, donde el Estado es el que participa también de esa violencia, ¿no? Porque también se dice, bueno, son los narcos, pero cuando las fiscalías empiezan a investigar muchas de estas cosas en otros países, los que aparecen son los gobernadores,
Son los... Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de droga, porque es como un boomerang que nos puede dar en el medio de la frente en cualquier momento. Y nosotros en este momento yo creo que estamos jugando un poco con fuego en ese sentido como sociedad. Bueno, nosotros en Uruguay vivíamos como de espalda, como siempre Uruguay en ese sentido, pensando que éramos todo tranquilo, que no pasaba nada acá, hasta que hace pocos años empezaron a aparecer toneladas y toneladas y toneladas. Es bien claro que es una ruta hacia Europa. Eso Sí, lo pero mirá que esa ruta, perdón que interrumpa, pero esa ruta tiene 100 años, bueno, o sea, no es nueva, porque se dice, no, el nuevo espacio de Uruguay, no, no. Y esto no se llama Marcet tampoco, ¿eh? Vas a ver, el día que Marcet caiga, esto va a seguir. Y Marcet es un pobre diablo. ahora, ¿cómo es eso que hace 100 años y nadie sabía? A ver, contame un poco, porque Bueno, me no, o dejé sea, con de eso que se picando. prohibieron estas sustancias, mirá, por ejemplo, eso está bueno también, porque hace 100 años había una mafia, bueno, lo que decía la policía es que había una mafia, que era la mafia corsa, que estaba en el puerto de Marsella, y que triangulaba heroína y cocaína desde los países andinos al cono sur y del cono sur al norte, o bueno, de los países andinos al norte, ¿no? Eso empezó a pasar desde la década de los 30 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando las convenciones de drogas todavía por el tema de la guerra eran un poco, bueno, más, en algún momento las cumpliremos como comunidad global. Entonces había un grupo, ¿cuántos hay hoy? No, Nadie incalculable. los puede contar. O sea, solamente con eso. Antes, por ejemplo, en Perú, esto lo estudió Paul Gottenberg, que es un economista estadounidense. Lo que producía Perú en la década del 20, antes de la prohibición, se multiplicó por 1500 hoy en día. O sea, lo que se producía de cocaína hace 100 años era 1500 veces más chica de lo que es hoy, con la inversión armamentista, con, eh, con la inversión financiera que va en detrimento de la inversión en educación, en salud, en infraestructura, en muchas otras cosas, en muchos de nuestros países, ¿no? Yo la verdad es que no le veo, o sea, no le veo el sentido. No le veo el sentido a Obviamente seguir. nunca vamos a la raíz del problema. Obviamente es un negocio el que sea ilegal Claro, todavía. Todo el tema de la comercialización ilegal genera más ganancia, un círculo vicioso que no salimos nunca más. ¿Es por ahí entonces? ¿Sería por ahí? Porque, digo, hay veces que parecen las sociedades estúpidas, hablando mal y pronto. Es decir, otro más que viene a decir que la guerra de las drogas, que hay que ser duro y que arresté, perdón, a tal narco. Y ahora el chivo expiatorio es del único, parece que hubiera sido el primer es cartel que uruguayo, lamentablemente cártel de drogas uruguayo, como si hubiera sido nacido un el primer repollo. cártel es El uruguayo, más que primer cártel, cártel el uruguayo. primer cártel es uruguayo. No sé, o sea, el problema es que es un tema que políticamente siempre se agarra como desde el punto de vista electoral. En realidad a nadie le importa, ni los usuarios de drogas, políticamente hablando, ni los que abusan de la droga para darle un tratamiento, para darle un abordaje en salud, no quiero decir tratamiento, pero tener un abordaje en salud humano. ¿Se entiende? eh, a nadie le importan las oportunidades, a nadie le importa, no, está mal dicho, pero quiero decir, no se hace el foco en las oportunidades de esos chicos con esos problemas que van a desarrollar probablemente una compulsión o problemas de trastorno, de comportamiento. Es más fácil salir en la televisión y decir, no, vamos a luchar contra la droga, vamos a luchar contra la droga, dale. Pero está vacío eso, porque es Y la imposible foto luchar contra con la 2 toneladas de merca y el ministro o los ministros y la droga. policía y el jefe. Y mientras tanto, ese mercado engorda los bancos legales, Y ¿no? engorda la ¿Qué? competencia, porque vos le sacás esas 2 toneladas de coca a un traficante y por ende estás haciendo que al otro le crezca el negocio. Entonces, en realidad, por eso no tiene ningún sentido yo qué sé, no sé, digo, quiero equivocarme también, Estás pero rendido. sí, yo no sé qué es lo que se hace, solo digo lo que he visto en estos 12 13 años de trabajo a fondo con el tema. Es esto, es una serie de inconsistencias que no sé a dónde van, no tengo ni idea, pero
pero nada, no hay nada Ahora, bueno por detrás. vos en el último tiempo, ¿ves un cambio en qué? ¿En la percepción de cómo se aborda la información y cómo se divulga en el periodismo, digamos? ¿Es eso el cambio de sensación térmica? Pero en la raíz, ¿hay algún cambio grande del tema del narco en nuestros países? No, para nada. No. Lo Es lo único que mismo. hay ahora es claro, porque esto se empieza a transformar en un gran problema, ¿no? Y lo que hay sí son otro tipo de fenomenologías, ¿no? O sea, hay una nueva epistemología de esto. Y esa está muy precaria, porque venimos de escuchar otra cosa. Pero no por precaria deja de ser es menos seria, ¿no? Precaria entre comillas, ¿no? Porque hay grupos de estudios en Colombia sobre todo, pero también en México y, bueno, Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos creo que están los investigadores, y muchos son hispanos, los investigadores más interesantes de estos temas, desde un punto de vista, desde todo punto de vista, ¿no? Desde todo punto de vista. Entonces creo que, bueno, yo no sé qué va a pasar, porque en realidad está tan manipulado el discurso que hay lugar para todos, hay lugar para que hablemos todos, pero no sé si hay lugar para políticas públicas más innovadoras, eh, integrales, no que sean parches, remedos, no lo sé. Ahora, hay algo que es real, o por lo menos es más visible, es el tipo de violencia que vemos en Uruguay, por ejemplo. ¿Es verdad eso? Tipo de Sí, violencia y de exposición de la violencia, que sí, sí, obviamente sí. son mensajes entre delincuentes, que no se veían tanto, ¿no? Eso, o lo veías, cruzabas el charco, lo veías. Mira, La verdad. asesinato y homicidio siempre hubo. Yo estoy mirando los diarios del siglo XIX y te puedo. O sea, hay cosas que me dan pudor comentarlas acá porque de verdad, en este país violencia siempre hubo. Y yo creo que antes había más violencia. Y va más tipos de violencia. Mirando los diarios, ¿no? Mirando los diarios. Ahora, eso tiene que ver con el narco. Eso es lo que dice, eso es lo que se dice. Eso es lo que se dice. Y algo de cierto tendrá, digo yo. Ahora, yo no me acuerdo ahora el número, pero algo así como que la mitad de las carátulas de ajuste de cuenta no llegan a una conclusión, o sea, quedan impunes, ¿no? Entonces, una cifra que en otros países llega al 90%, al 80 y pico por ciento como México. Entonces, no quiero decirlo a Uruguay porque no me la acuerdo, pero es una cifra alta, es un número alto. Entonces ahí lo que falta investigación para afirmar algunas cosas, me parece. ¿Qué es ajuste de cuenta? No sé, Vos yo decís que es la quisiera fácil que. decir eso, ¿no? Declara eso, no. Es ajuste de cuenta. Yo creo que como hipótesis es buena, lo que me parece que no está sometida al rigor de una aseveración de corte más científica, más contrastada por expertos independientes. ¿Quién audita a la policía? No lo digo por Uruguay, digo porque ¿quién audita los números de la policía? ¿Quién audita lo que se dice? Que lo que se dice sea. Nadie. Entonces yo como periodista tengo que dudar de eso, tengo que dudar. Tengo que dudar porque además tengo elementos para sospechar de que los homicidios, para sospechar, hay que leer por qué hay gente que mata gente. Y son múltiples las causas. Entonces que acá tenemos como una raza particular de homicidas que solo matan porque me debe plata. No confundir, porque es verdad que la gente mata por plata, pero la gente mata por muchos otros motivos. De vuelta, no nos quedemos con la esquinita, o sea, miremos toda la foto. Y no tenemos la posibilidad de mirar toda la foto, porque porque en el discurso público lo que ocurre es lo que pasa en el cine, digamos, la parte por el todo. O sea, yo entiendo que con la mejor de las voluntades se buscan explicaciones, pero esas explicaciones no dejan de ser quizás una hipótesis, 4, 5, 6, no sé cuántas, que habría que contrastar. La Bueno, compliqué, ¿no? me dejaste, sí, me complicaste, pero es Mal la yo. idea de esta charla. Te agradezco por el rato, Guillermo. No, gracias a ti. Realmente, cuando no funciona,
las soluciones no aparecen y la misma figurita, ¿no? La misma receta se repite, y lo único que hace es crecer el problema, o esa receta es parte del problema y hay que borrarla, y sobre todo empezar a pensar cuál es la raíz del problema. Gracias por invitar a ese tipo de nueva mirada o de mirada alternativa. Sí, de preguntas. Yo no sé nada, pero me hago preguntas. De verdad, no quisiera afirmar nada de esto que digo. Puedo parecer muy seguro de lo que digo. En realidad, no, porque esto es como estarse moviendo en el barro todo el tiempo. Nadie se puede sentir seguro hablando de estas cosas. Guille, te mando un abrazo y te agradezco Otro por el para ti. rato. Estamos en contacto. Chau, chau. Arriba.